Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. El tema de hoy es no seamos jueces. Habla de juzgar y va a tener un enfoque que es bien importante, es bien aplicable a nuestras vidas y sobre todo es como educacional, o sea, para nuestra educación. Le damos lectura a la palabra de Dios. Así puede ser de pie o sentadito, como gusten, está bien. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Gloria a Dios. Oramos. Dios mío, gracias por todas las bendiciones que nos das cada día, Señor, aun cuando muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esas bendiciones porque andamos tal vez a la carrera y no nos tomamos el tiempo para meditar o reflexionar en tantas cosas buenas que nos das cada día. Pero esta hora te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, y de una vez quiero aprovechar, Señor, juntos con la congregación aquí, quiero elevar una petición por Venezuela, Señor. Ahorita están pasando tiempos difíciles. Queremos pedirte misericordia, Señor. Que los diferentes países del mundo puedan ofrecer ayuda, Señor, conforme a la necesidad que tienen. Oh Dios, te pedimos bendición para las personas de ese país, aquellos que están sufriendo o que han sufrido la pérdida de un ser querido, que nadie se lo estaba esperando, pero que sucedió esa desgracia. Sabemos, Dios, que tú sabes el porqué de cada cosa y tú estás en el control de todo, aunque nosotros no entendamos. Pero elevamos bendición, Señor, por ellos. Pedimos bendición para esas personas, que tú glorifiques tu nombre en esa situación. En tus manos ponemos, Señor, ese país, esas personas que están sufriendo. Bendíceles, Dios, y bendícenos por medio de tu palabra, que podamos aprender y ser educados por medio de ella. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gloria a Dios. Sí, creo pues todos estamos al tanto, ¿verdad?, de lo que dicen las noticias sobre ese país y qué lástima, ¿verdad? Pero hay que estar orando por ellos. Gloria a Dios. Pasamos a esta parte. Es muy importante lo que vamos a meditar en esta noche y es más que todo para nuestra educación. Porque muchas veces juzgamos a otros hermanos, juzgamos a otras iglesias. Yo he mencionado ya anteriormente este tema, que muchas veces juzgamos a otras iglesias. Y la verdad es de que no nos corresponde, porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. En cambio, Dios es el que sí nos conoce y nuestra posición no tiene que ser la de juzgar a los demás, porque no somos hacedores de la ley, o sea, no nos inventamos las leyes. Las leyes las estableció Dios y solamente Él puede juzgar. Nosotros no. Entonces no debemos de tomar una posición que no nos corresponde. Solo hay un legislador y juez. Y ya sabemos quién es, ¿verdad? Es Dios, solamente Dios. Nuestro llamado no es compararnos ni condenarnos unos a otros, sino servir juntos al mismo Señor. Esa es nuestra única posición, ¿verdad? Punto número 1. No nos corresponde juzgar a nuestros hermanos.
Y esa es una cosa bien importante, como lo dice el versículo 11, ¿verdad? Dice, hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. Y lo que me llama la atención es que está hablando de cristianos. O sea, no está hablando de los que no son cristianos. No está hablando de los que son de afuera, que no han escuchado la palabra de Dios. Hace poco estaba escuchando un mensaje acerca de Jonás. Y el pastor decía que qué curioso cómo muchas veces los que no son cristianos a veces tienen una mejor reflexión. Porque los que estaban en el barco juntamente con Jonás y como Dios preparó una tempestad, ellos tenían temor de tirar a Jonás al mar. Porque si él era un servidor de Dios y si Dios había levantado esa tempestad, entonces ellos tenían miedo de intervenir entre esta persona y Dios. O sea, muchas veces los que no son cristianos tienen un mejor razonamiento que nosotros los cristianos. Porque a veces nos enfrascamos en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de interpretar la Biblia, a veces a nuestra manera, y no reaccionamos bien. Y aquí el escritor no está hablando a los que no son cristianos. Está hablando a los hermanos que tienen la costumbre de juzgar ¿a quiénes? A otros hermanos. Y eso no tiene que ser así. Dice el escritor, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y Dios no nos puso para que seamos jueces. Así que, como digo, el punto número 1, no nos corresponde juzgar a nuestros hermanos. Esa no es nuestra posición. ¿Por qué no debemos de juzgar a nuestros hermanos? Porque son nuestros hermanos. Muchas veces tendemos a juzgar a nuestros hermanos y debería de ser todo lo contrario. Es como en la familia. En la familia muchas veces se dan cosas que son incorrectas. Pero ¿qué hace uno? Muchas veces uno trata de ocultarlas porque no está bien que uno esté divulgando cosas que pasan en la familia. Porque debe de preocuparnos el bienestar nuestra familia. Y en el camino de Dios debemos de preocuparnos por los miembros del cuerpo de Cristo. Y eso muchas veces pasa que a veces en las iglesias hay críticas, hay juicios acerca de si estos viven bien, si esos son permisivos. Una vez yo le dije a un amigo mío, a un pastor, le digo, oye, en tal iglesia, es una iglesia muy grande allá en El Salvador, tienen ciertos métodos de trabajo y me parece que es muy bueno. Si ellos usan ciertos métodos y la congregación crece, creo yo que sería bueno observar para aprender y también aplicar lo que se pueda aplicar. Y dice, no, dice, aquí nosotros no estamos interesados en cantidad, sino en calidad. O sea, cuando Jesús dijo a sus discípulos las últimas palabras antes de levantarse al cielo, fueron, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. O sea, el deseo de Dios es que como iglesia hagamos que esta palabra se predique y crezca. Y si la iglesia crece más, es mucho mejor. ¿Cuánta gente se convirtió en el primer mensaje que predicó el apóstol Pedro? Creo que fueron como 5, no sé si 3,000 o 5,000. Se convirtieron del primer mensaje que él dio públicamente. Eso está en los Hechos de los Apóstoles.
¿Acaso no sería deseable o debería de ser un deseo para nosotros que al predicar la gente escuche el mensaje y se acerquen a Dios? Y mientras más crece la congregación, ¿acaso no sería mejor y no deberíamos de alegrarnos porque la iglesia crece? Debería de ser esa nuestra motivación. Pero eso de decir, no, aquí nos preocupamos en la calidad. Como quien dice, aquí habemos pocos, pero somos santos. No, hermanos. Si a las puras penas caminamos. Porque con nuestros pensamientos pecamos. Con nuestras acciones pecamos. ¿Y cómo vamos a decir o presumir de santidad y de pureza? Si vamos con esfuerzos, vamos por la misericordia de Dios caminando cada día. No podemos juzgar a los demás. No podemos decir, y dice ese hermano, ahí en esa congregación, ahí entra chincha y talepate, dicen. Dando a entender que ahí entra todo tipo de personas. Pues sí. Al hospital, ¿qué tipo de gente va? Los enfermos. Al hospital va la gente enferma. Imagínese que usted va a hacer una cita con el doctor. Pero usted procura ir sano. Procura ir sana. ¿Y entonces para qué va? A menos que sea un chequeo rutinario, ¿verdad? Pero usted no va a hacer una cita con el doctor porque usted está saludable. Usted va al doctor, va al médico porque ya trae el problema encima. Y a la iglesia nos acercamos para buscar a Dios porque estamos enfermos, porque estamos necesitados. Entonces, si una congregación es grande, gloria a Dios, debemos de alegrarnos, porque Dios se está manifestando ahí. Y si ahí están predicando bien o están predicando mal, eso no nos toca a nosotros juzgar. Dios va a juzgar a ellos, ¿verdad? Entonces, debemos de alegrarnos más bien. Entonces, ¿por qué razón no debemos de juzgar a nuestros hermanos? Porque son nuestros hermanos. Y vamos a leer primera carta de Corintios capítulo 12, versículo 12 hasta el 21. ¿Por qué no debemos de juzgar a nuestros hermanos? Porque son nuestros hermanos. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El apóstol Pablo hace la diferencia de los diferentes tipos de razas, ¿verdad? En el caso menciona aquí a los judíos, menciona a los griegos, son de diferente nacionalidad, diferente raza. Y también menciona a los esclavos y también a los libres. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 26, vamos a ver, 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿por qué no debemos de juzgar a nuestros hermanos? Porque somos hermanos, porque somos uno solo en Cristo Jesús. Cada miembro tiene una función distinta. El ojo no hace la misma función que los pies. Los pies tampoco hacen la misma función de la boca. O sea, un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro es distinto, desempeña una función completamente diferente. Los ojos, los pies, los oídos, la nariz, cada miembro desempeña una función y cada función es muy importante. Hace un par de horas me tomé unas pastillas porque tenía un dolor en la muela. Gracias a Dios se me quitó. Pero si no se me hubiera quitado, aquí tuviera esa incomodidad y me estuviera afectando. No podría desempeñar igual la función. Lo haría, porque siempre lo haría, pero estaría con esa incomodidad. Entonces, aquí menciona que cuando un miembro se padece, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo lo padece. Asimismo, si un miembro recibe honra, todos deberían de alegrarse. Si la congregación, otra congregación por allá crece, debemos de alegrarnos porque son miembros del cuerpo de Cristo, porque son hermanos. Trabajan un poco diferente a nosotros, pero eso no importa. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando usted oiga que alguien está criticando a otra iglesia, a otros hermanos, por su forma de trabajar diferente, mejor cambie la conversación. O con mayor amor, pégale un codazo. Mejor cambie la conversación, diga qué calor está haciendo, ¿verdad? Qué cara está la comida, ¿verdad? Invéntele cualquier cosa, pero cámbiale el tema. No necesita estar hablando mal del cuerpo de Cristo. No está bien. Cuando alguien viene a hablar y criticar sobre otro, no, mejor cambie la conversación. Así de manera discreta, ¿verdad? Cualquier cosa, invéntese ahí. Pero no está bien hablar de otros hermanos, porque dice la palabra que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, lavados con la misma sangre del Cordero. Entonces no tenemos por qué criticar ni juzgar. Si están actuando bien, lo hacen para Dios. Si están actuando mal, Dios va a juzgar sus vidas en su respectivo momento. Pero no es nuestra función el juzgar a los demás. Eso no nos toca a nosotros. ¿Por qué razón no debemos de juzgar a nuestros hermanos? Porque no conocemos toda la realidad. No conocemos a las personas. Marcos 9:38 al 40. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces vemos aquí que aún los discípulos que están, por eso le decía, lo curioso es que el apóstol Santiago, o el escritor de la carta de Santiago, habla de no juzgar a los hermanos, porque igual este discípulo, apóstol Juan, que está con Jesús, también está reprendiendo a alguien que está haciendo la obra de Dios, pero como no está con nosotros, entonces por eso no, como que si solo los apóstoles tienen la franquicia para hacer la obra de Dios. Entonces Jesús
le reprendió. Déjenlos, porque ninguno que hace la obra de Dios va a hablar en mal de Dios. O sea, Jesús mismo dijo en otra ocasión, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, son dos cosas opuestas. El que está haciendo la obra de Dios, el que está sirviendo en la obra de Dios, no va a estar en contra de Dios. Pero muchas veces está el celo de que la manera, el método que yo uso para hacer la obra de Dios, este es el método correcto. Los cantos que aquí cantamos son la manera correcta. ¿Quién dice que eso es así? Hay unas iglesias, por ejemplo, allá en El Salvador, apostólicos. Ellos no usan equipo de sonido. Bueno, sí tienen equipo de sonido, pero no usan música, instrumentos. No aplauden. Y tampoco aplauden. Esa es su manera de hacerlo. No lo hace, no está mal. Pero uno no puede decir ellos están mal porque no lo hacen como nosotros. No, tampoco ellos pueden decir eso es pecado y lo hacen mal. No, es simplemente una forma distinta de cómo nos expresamos a nuestro Dios en nuestra forma de adoración. Solamente es una manera distinta. Pero no podemos aferrarnos que porque no están con nosotros, entonces ellos no están haciendo las cosas bien. No. Por eso dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Como que si ellos tienen, como digo, la franquicia, como que tiene que hacer a su manera, estar siguiendo a los discípulos, andar con ellos. No. Por eso dice Jesús, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si está haciendo un milagro en el nombre de Jesús, no va a andar criticando, no va a estar hablando mal en contra de Jesús, porque está del lado de Jesús. Estamos en el mismo equipo. Entonces, por eso nosotros desconocemos. Si no nos siguen, bueno, a lo mejor se congregan en otro lado, pero están haciendo la obra de Dios. Entonces, desconocemos cuál es su proceder. Lo que importa y lo que debe de alegrarnos es que somos miembros del mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así como los ojos no hacen la función de los oídos, ni tampoco los oídos la función de los pies. Cada miembro tiene una función distinta. ¿Por qué razón no debemos de juzgar a nuestros hermanos? Porque Dios usa diferentes ministerios. Y así como nuestros miembros, cada miembro tiene una función distinta, Dios también dio diferentes ministerios y diferentes responsabilidades. En Mateo capítulo 25, versículo 14, habla de la parábola de los talentos. Dice así, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Vea, lo que me llama la atención es que al que se le dio más talentos, ni siquiera se tomó el tiempo para pensar, sino que se fue y echó a andar los talentos que tenía e hizo producir más. Al que se le dio 5 talentos. Al que se le dio 2 hizo lo mismo. Recibió esos talentos y se fue y los echó a trabajar. Pero lo irónico es que al que se le dio 1 talento, ese se puso a pensar, en vez de que ponga a trabajar lo poco que se le dio, se pone a reflexionar acerca de el carácter de su Señor. Él estaba consciente de cuál es el proceder de su Señor. Yo sabía que eres estricto. Cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Él sabía que su Señor era exigente. Pero en vez de echar a andar lo poco que tenía, mejor se fue y enterró su talento. Y es lo que muchas veces hacemos. Por eso decía, muchas veces iglesias pequeñas empiezan a criticar a otros porque son como el siervo al que se le dio 1 talento. En vez de ponerse a trabajar para que la congregación crezca y produzca, en cambio las iglesias grandes muchas veces no tienen tiempo de estar pensando. Ellos están organizándose bien para hacer que aquel trabajo que están haciendo sea productivo. Y es por eso que escuchamos mensajes casi perfectos. Es por eso que escuchamos eventos que hacen todo bien elaborado, todo bien ordenado. ¿Por qué? Porque se preocupan por hacer las cosas con excelencia. ¿Verdad? En cambio dice, pues yo sabía que tú eres un Señor estricto. Y entonces por eso mejor escondí el talento que me diste. Eso no debería de ser así. Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese qué interesante. Al que se le dio menos, también se le exige. Aunque sea poquito lo que se le exige, pero se le exige. Ya he mencionado anteriormente, escuché la otra vez al pastor donde me congrego, interpretó esta parábola de los talentos sobre la división. O sea, 5 dividido entre 5 corresponde a 1. 2 dividido entre 2 es 1. Y 1 dividido entre 1 es 1. Cualquier número dividido entre sí mismo siempre da 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la responsabilidad que tenemos es la misma.
Todos tenemos la misma responsabilidad delante de Dios, pero se nos va a demandar conforme a la capacidad que tenemos. Hay algunos que se les va a exigir más porque tienen más talentos, tienen más habilidades. A otros, el único talento fue que fueran una piedra. Está bien, que esté sentadito ahí, no hay problema. No se le dio mucho, pues no. Algo, aunque sea de tropezón, el diablo va a entrar ahí porque ve que uno le quiere meter sueño a alguien, entonces ya el diablo pega en la piedra. O sea, no importa si es poco lo que le tocó, no importa. Lo que sí importa es que lo poquito que se le dio, se le va a demandar, se le va a exigir en base a lo poco que se le dio. Pero vemos cómo el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros. Por eso no podemos criticar, no podemos juzgar. No, cada miembro tiene una función distinta. Entonces, ¿por qué no debemos de juzgar? Porque Dios usa diferentes ministerios, da diferentes talentos a sus hijos. A unos les dio más, a otros les dio menos. Lo importante es que les dio a cada quien. Dios mide la fidelidad y eso sí es importante. A todos se nos da diferente cantidad, pero a todos, de todos se espera fidelidad. Se le dijo al que se le dio 5, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Al que se le dio 2 y produjo 2, se le dijo lo mismo. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero al que no dio nada, le dijo siervo inútil. Y hasta le quitó ese talento y se lo dio al que tenía más. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando una persona, por ejemplo, un rico lo que tiene hace, lo multiplica, pero dele una cantidad a un pobre, lo gasta. Comprar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque no hay esa mentalidad de hacer producir más. Entonces, debemos de aprender de la palabra de Dios. No es en vano, lo que está escrito no es en vano, al contrario, es para nuestra educación. Y eso es bien importante. Punto número 2, solo Dios tiene derecho a juzgar. Como dice el versículo 12 que leíamos de Santiago, ya vamos a ir terminando. El versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Punto número 2, solo Dios tiene derecho a juzgar. Solo Él conoce los corazones. Como dice en primer libro de Samuel 16:7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En este relato, que el profeta Samuel está buscando ungir a uno de los hijos de Isaí para ser rey de Israel, porque Dios ha desechado a Saúl por la desobediencia. Entonces lo desechó del reinado, le quitó el reinado, lo desechó de su presencia y se escogió a otro, mejor que él. Y ese otro era David. Entonces Samuel le dijo a Isaí que reuniera a sus hijos para un banquete porque iban a hacer un sacrificio a Dios y es porque iba a escoger a uno de sus hijos. Y cuando entró el primero, alto, rubio, de ojos azules, pasó al siguiente, igual fuerte, alto, tampoco es él. Y no estaba ahí David, estaba allá entre las ovejas. Pero Dios fue que le dijo
Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, Dios juzga no en base a las apariencias. Él juzga en base a lo que ve en nuestro corazón. Solamente a Él le toca juzgar. Si los miembros de una iglesia están obrando bien o están obrando mal, solo Dios sabe. Y Dios les va a juzgar. Nosotros debemos de alegrarnos porque son nuestros hermanos, están en el camino de Dios y debemos de anhelar lo mejor para que la iglesia crezca, ¿verdad? Esa es la misión que se nos encomendó. Debemos evitar juicios apresurados. ¿Por qué esto pues le corresponde solo juzgar a Dios? Porque solo Él determina el valor de la obra. Como dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. Estos versículos son interesantes. Dice en este relato que en la obra de Dios, dice, somos colaboradores de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Algunos decían, se sentían orgullosos de Apolos. Apolo era un colaborador también, era un cristiano que hacía la obra. Y como era un líder, muchos presumían de su liderazgo y decían, no, pues yo me congrego con el hermano Apolos. Y otros decían, no, yo escucho al apóstol Pablo, porque él fue el que me predicó. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? No, eso no tiene que ser así. No tiene que haber división entre ustedes. Porque dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿A qué se refiere? Pablo predicó el evangelio. Y vino Apolos también y contribuyó con el crecimiento siguió compartiendo esa palabra. Es como que Pablo plantó una iglesia y luego Apolos queda como líder en esa congregación y sigue llevando como pastor. Pero dice, el crecimiento lo da el Señor. O sea, la función que cada uno tiene es distinta. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, solo Él determina el valor de la obra. Solo Dios determina el valor que tiene la obra. Nosotros solamente somos colaboradores. Colaboradores. Por ejemplo, yo escuché el mensaje cuando estaba allá en El Salvador, acepté en un ministerio misionero, habían predicadores de diferentes partes del mundo, de Italia, de las Filipinas, de México, de los Estados Unidos, de diferentes lugares. Y allí acepté a Cristo, pero aquí estoy ahora, donde aceptó cada quien, en un ambiente distinto, con una persona diferente, pero estamos en el mismo camino. Entonces, vemos que el cuerpo de Cristo es uno mismo, pero tiene un montón de miembros, y cada miembro está pues en diferentes lugares, cada miembro desempeñando una función distinta. Entonces, no vayamos a cometer el error de criticar, de juzgar. No, porque cada quien desempeña una función distinta, ¿verdad? Somos colaboradores del mismo Señor. Debemos de orar y alegrarnos por la obra de otros creyentes. Así que en conclusión, hermanos, no estamos llamados a competir ni a condenar, sino a servir juntos al mismo Señor. Debemos ser fieles en lo que se nos encomendó. Se le dieron 5 talentos, hágalo producir. Se le dieron 2 talentos,
sea fiel y haga producir en base a lo que se le dio. Si se le dio un talento, tenga cuidado de no poner pretextos, de no poner excusas. Y más bien debemos de ser fieles con lo que se nos encomendó. Gloria a Dios. Puesto de pie. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Dios mío, sabemos que es una palabra que nos educa. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser fieles en el área que tú nos has puesto, a desarrollarnos con plenitud en el lugar que tú nos pusiste. Ayúdanos a apreciar el trabajo que otros están haciendo también. Ayúdanos a apreciar la labor de otros que están trabajando. Líbranos de juzgarles, líbranos de condenar a otros, porque sabemos que esa no es nuestra función. Ayúdanos a nosotros a ser fieles a ti, para que de esa manera podamos ser recompensados. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse.